Sí, ahí. ¿Proyectar algún material? ¿No? Ok. Perfecto, perfecto. No, el comentario era para si no ocupaba la computadora. Perfecto. Compañeras y compañeros diputados. Sí, 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 sí. Usted, como usted se sienta cómoda. Lo importante es que esté cómoda, relajada, para que esto pueda fluir bastante bien. Le comento en tanto cómo va a ser la estrategia, licenciada. Usted va a disponer de 15 minutos para hacer la presentación tanto de su persona como de su plan de trabajo. Por supuesto que tenemos ya la currícula en su expediente, pero si usted quisiera destacar algo que para usted sea importante, pudiera utilizar parte de esos 15 minutos y la otra parte dedicarla a su plan de trabajo. Para que usted dosifique ese tiempo como usted crea que es más conveniente para usted. Los otros 15 minutos restantes seríamos utilizándolos para preguntas y respuestas, primero de los consejeros ciudadanos y después de las diputadas y diputados. Esa sería la dinámica que vamos a seguir en esta entrevista. Cuando usted inicie, ahí está un micrófono, va a empezar a correr el cronómetro. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guadalupe Quijano García, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié la maestría en Historia y actualmente curso el doctorado en Educación. Tengo experiencia como evaluadora y consultora en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Les envié un poco ahí mi currículum, identificando mis actividades en derechos humanos. Cuando digo evaluadora, hago referencia a que fui parte e impulsora del Observatorio Ciudadano Nacional, Observatorio desde la Función Pública, para evaluar los programas sociales del presupuesto etiquetado para mujeres, ¿no? Desde ahí me tocó evaluar si tenía perspectiva de género y derechos humanos la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un presupuesto asignado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, además de estancias infantiles, de Sedesol y del ISSSTE, ¿no? Esa ha sido, prácticamente fueron evaluaciones que desempeñé en el 2009 al 2011 más o menos, y la evaluación que fue en varios estados del país, fueron 6, 7, variaba los tipos y programas. Quiero decir que también tengo una formación permanente en derechos humanos por el activismo y la defensa, no solamente en la difusión y promoción de derechos humanos, es decir, he diseñado talleres, no solamente los he dado, he diseñado algunos modelos de promoción y defensa de derechos humanos, algo que no incluye en mi currículum, pero ustedes lo pueden buscar incluso en Google. Diseñé programas para la atención de perspectiva de género y derechos humanos con la nueva tendencia del derecho a la ciudad, para la Institución de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, ¿no? Ahí lo interesante es que incluí mi experiencia en la docencia. Actualmente soy jefa del Departamento de Investigación y Difusión Científica de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal. Ahí doy enseñanza de la historia, pero también investigación, ¿no? He asesorado tesis, las diferentes modalidades. De hecho, está próximo un congreso internacional de investigación y evaluación educativa por primera vez en la historia de la Escuela Normal, ¿no? Que está convocado por el ISUE, este instituto universitario de la UNAM dedicado a la universidad y a la educación, y la DGESPE, que es la autoridad superior vinculada a la educación superior. Como ven, la experiencia va de la administración pública, la academia, la difusión, evaluadora y además activista, ¿no? Fundé Olin Espacio Feminista AC. Bueno, a varias de ustedes las conozco porque participé en su tiempo en el tipo penal del feminicidio,
como Línea Espacio Feminista. Si ustedes buscan el link, incluso el decreto, incidimos para una inclusión del tipo penal, que es de los más completos del país. Incidimos para también la parte de protocolo de violencia sexual. Me ha tocado dar capacitaciones y formación al Centro de Justicia para Mujeres, incluso a nivel federal también lo impulsamos. Y el presupuesto para mujeres en el 2010 y 11 estuvimos muy activas para que no se desapareciera y que se evaluara, ¿no? Que se diera qué tanto el recurso que se está gastando es efectivo. Un poco la parte de, sí, el acceso a la información, pero también el acceso a la rendición de cuentas. No es lo mismo que te den información, otro que te verifique que efectivamente que ese gasto público está dando resultados. Entonces, pues tengo experiencia también en elaboración de indicadores de forma y de resultado, de proceso. Nos dio capacitación en el INEGI, pero fui parte del equipo ciudadano que de manera permanente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la Ciudad de México hicimos el informe sombra de CEDAW, que es como la Constitución Política de los Derechos de las Mujeres a nivel internacional, y el informe sombra de Beijing, ¿no? El informe sombra de Beijing fue interesante porque es la plataforma de acción, la misma Comisión de Equidad y Género del Congreso, el programa de estudio de género de las universidades, los institutos de las mujeres, son producto de la plataforma de acción de Beijing. Y nosotros dimos un informe sombra en el Beijing más 20. Ahorita está proceso, no entré por todo el trabajo al Beijing, informe sombra Beijing más 25 años de la plataforma de acción. ¿Qué más puedo decir de mi referencia? No quiero, se puede decir, agotar todo ese espacio en la experiencia y en la intervención. Bueno, otra parte importante que considero que no tiene el resto de los contendientes es que yo tengo capacidad de incidencia, ¿no? En modificar marcos jurídicos, como en la difusión y promoción, y también el activismo, ¿no? Es más riesgoso, a veces se confunde la difusión con el activismo, es más riesgoso estar haciendo la denuncia. Bueno, cuando los feminicidios en Ciudad Juárez, como fui parte de la coordinación ciudadana ante la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional, en la CONAVIM, fui parte de la coordinación ciudadana para dar vigilancia que el Estado lo estuviera cumpliendo. Hicimos posicionamientos públicos para que la autoridad asegurara, ¿no? Entonces, es la vida de las personas. Desafortunadamente, días después fue asesinada esta madre que exigía el esclarecimiento de la muerte de su hija, ¿no? Entonces, no solamente en el activismo de derechos humanos de mujeres, he estado en el tema de la discapacidad. Precisamente para las observaciones a México sobre Teletón, di acompañamiento porque era la primera vez que se presentaba en el 2013, para el derecho a las juventudes, a la adolescencia, desde la academia por las características específicas y el estado de vulnerabilidad ante la conformación de la personalidad. He estado también involucrada en los procesos de rendición de cuentas, ¿no? y en la defensoría. Y la academia. Actualmente tengo 3 publicaciones. Asistí al Congreso Internacional de Pedagogía 2019 y están próximos a publicarse otros también vinculados con los derechos humanos. Ustedes me piden un informe de trabajo. El plan de trabajo que pueda usted desglosar. Yo se los agregué en mi informe, pero también ahí fui clara en el sentido de decir que, bueno, obedecía a la base quinta, inciso 7 de la convocatoria que ustedes emiten y por cual yo estoy aquí, ¿no? Que se emite el 12 de julio del 2019. Les decía que un informe es más efectivo y lleva a la realidad si es producto de una consulta y que obedece también a un diagnóstico. Entonces yo les decía, este plan de trabajo que les presento sí recoge las demandas de algunas organizaciones que además incluí cartas de apoyo, sí reúne las demandas de algunas organizaciones, sí retoma la búsqueda del acceso a la información que hice para identificar cómo estaba la Comisión de Derechos Humanos, también el haber hecho o el haber sido secretaria técnica de la comisión por 6 meses, me permite conocer a la institución por dentro, ¿no? Entonces, este informe
este plan de trabajo se los presento con esas objeciones. Un plan de trabajo para mí y desde la perspectiva de derechos humanos debe ser producto de una consulta. 2, debemos de tener acceso, debe de partir de un diagnóstico, ¿no?, de cómo está el desempeño de la institución, en este caso de la comisión, en cuanto a rendir cuentas a la sociedad y a la función para la cual fue asignada, ¿no? Y en ese sentido, a mí me preocupa en ese diagnóstico una tendencia a la baja de quejas, ¿no? En el informe yo les presento varias estadísticas. Del 2010, 405 quejas, el tope lo tenemos en el 2014 con 1073 y al 2018 son 474, ¿no? Pero me preocupa aún más que, hablando de recomendaciones, es decir, de ese total de número de quejas, solo el 1, el 2 y hasta el 3% tiene recomendaciones. Todo el gasto, toda la infraestructura nos está hablando de que esa institución requiere ser revisada y la revisión no puede ser unilateral y desde un solo sector. Debe ser revisada, yo le digo tripartitamente, ¿no? Porque también es la academia, la investigación, la sociedad civil, los órganos internos, como es el consejo, los que ahí trabajan, los profesionales y toda aquella persona u organización interesada y ocupada en los problemas del funcionamiento de una comisión, como es la nuestra, la de derechos humanos, y que debe de estar presente. Vemos también que en el informe que yo les presenté, menciono los números de hechos denunciados, ¿no?, por año, 2010 al 2017, y prevalece por encima abuso de autoridad, detención ilegal, dilatación de la procuración de justicia, inadecuada presentación del servicio público, son las que más resaltan. ¿Y eso qué nos habla también? Aunque la ley orgánica habla de que la comisión tiene la responsabilidad de emitir recomendaciones y buscar acciones junto con el consejo de definir acciones de reparación del daño, no me parece que el porcentaje de quejas atendidas repare el daño de la mayoría de las personas que presentan su queja. Y el tipo de la calidad de las recomendaciones. Creo que falta mucho en actualización en derecho internacional de las recomendaciones que hemos firmado y ratificado como Estado mexicano, de las cuales tengo conocimiento porque somos de las organizaciones que hemos incidido para que a México se les hagan esas observaciones al respecto. Y bueno, en dicho sentido, repito, aunque hable de la reparación del daño, no se da como tal, ¿no? Porque todavía falta ese cambio que se conciba, que se entienda ese cambio de paradigma de los derechos humanos que nos marcó la reforma en el 2011, ¿no?, y que se materializa en el estado de Colima años después, ¿no? Esa visión de paradigma implica pues los principios de los derechos humanos, ¿no?, universalidad, interconexión, por mencionar algunos, ¿no? No es… Falta esa sensibilidad, pero como lo hemos dicho en muchas otras áreas, la sensibilidad no es suficiente, hace falta profesionalismo, hace falta presupuestos transparentes en el ejercicio. Sé que la institución al interior tiene muchos problemas de demanda, falta de edificio propio, además del ambiente laboral que se vive ahí, de un tanto… de acoso. Yo estuve 6 meses, pero fue claro el trato y las dinámicas que a veces son propias quienes estudiamos a veces las relaciones laborales dentro de las instituciones, pero si no se tiene una perspectiva social, humanista, muy difícil se va a poder resolver el funcionamiento de la administración pública en esas relaciones laborales respetuosas y que además tiene que cumplir hacia la población, ¿no? Entonces, hice tal vez un poco atropellado la exposición, pero la mirada como proceso, la mirada global, compleja, creo que es importante tenerla presente si pretendemos incidir a que las cosas mejoren y más en un contexto de emergencia y de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso. Figuras, quiero mantener algunas figuras, no son propias, son parte de la lucha de derechos humanos a nivel internacional. Hablábamos de que las consultas ciudadanas ya no pueden ser más solo un elemento de legitimidad, deben de tener el carácter vinculante.
Entonces es de responsabilidad. Creo que se debe de reformar la ley orgánica pensada en este dinamismo y en esta inclusión que les mencionaba anteriormente. Si solo hablamos de profesionalización, de efectivo funcionamiento como instancia pública, no es suficiente. Se debe de contextualizar en función de las problemáticas que estamos viviendo, de las dificultades que enfrenta quien ejerce dentro y el servicio que se otorga hacia afuera. Esas dos miradas, esas tres miradas son fundamentales para poder incidir y pretender transformar o cambiar el funcionamiento de esa figura tan importante en Colima como es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo agradezco su atención y quedo, no sé si en tiempo ya me superé. Muchas gracias. Estamos 13 minutos, casi 14. Muy bien. Pasaríamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas e iniciamos con las señoras y los señores consejeros. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué retos ha enfrentado en su experiencia relativa a la promoción y defensa de los derechos humanos? Los retos, pues a veces son diversos, ¿no? Quiero decir que yo, para tener un activismo y una formación académica fuerte e incidir, debo tener autonomía económica, ¿no? Entonces, el tener autonomía económica en alguien que incide es importante. ¿A qué voy? Que mucho de mi activismo y de mi intervención, evaluación, ha sido de manera honoraria, ¿no? Yo preguntaría cuántos de las personas postuladas han hecho un trabajo por voluntario y de incidencia social. Entonces, esa parte sí es un reto, pero también es una fortaleza. Con o sin dinero, he trabajado y he buscado incidir y trabajar de manera colaborativa. No soy parte de procesos solamente institucionales, ¿no? Aunque sí soy muy institucional, pues en la normal estoy echando a andar un instituto que no existía, ¿no? Y hasta ya vamos a organizar un congreso. En esa parte me siento capaz para incidir y iniciar procesos organizativos dentro de las instituciones públicas. Y el reto ha sido eso, la falta de sensibilidad también ante las demandas, las denuncias, porque la experiencia me deja ver que es como una demanda, una protesta con propuesta. Hay que ser sensible también a la presión que ejerce tener un cargo público. Entonces ha sido difícil mantenerse, pero creo que uno de los retos es la falta de sensibilidad en algunas ocasiones. Otra parte importante es el conocimiento sobre los temas. A veces se confunde los derechos humanos con limitarlo al altruismo, ¿no? Sí es importante la voluntad, el apoyo, la solidaridad, pero no es suficiente por los complejos momentos que vivimos, ¿no? Entonces, no sé si di respuesta, pero sí es la necesidad de autonomía económica, la falta de sensibilidad y de conocimiento sobre los derechos humanos y su aplicación, porque en la generalidad sí se maneja, pero en la especificidad que requiere por ámbitos y espacios y tipo de personas, no. Muy bien. ¿Qué le ha motivado a realizar las actividades de promoción y difusión de los derechos humanos? Precisamente la falta de conocimiento y sensibilidad. Cuando me dice, por ejemplo, lo último que hice fue en el 2006, que participé después de un año anterior de incidencia en pensadoras urbanas en la cumbre mundial del Hábitat 3, o lo que se le llamó la nueva agenda urbana en Quito. Y ahí logramos meter el derecho de las personas ancianas, ¿no? El tema del derecho a la ciudad, de libre tránsito, las personas con discapacidad. Entonces, creo que en esa parte aporta, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, en su currículum, y ahorita lo mencionó, trabajó un tiempo en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. El motivo de que fuera tan corto el periodo. A mí me invitan a colaborar por el perfil tan alto que tuve en la contienda pasada, por aspirar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, pero hace rato yo les mencionaba
que la institución tiene serios problemas de demandas y el ambiente está difícil, ¿no? Pues precisamente porque la institución perdió una demanda laboral que había interpuesto la secretaria anterior, es que yo me retiré, me ofrecían otros espacios, pero al tiempo también me estaban ofreciendo en el ICENCO continuar con la creación de una jefaduría, entonces, sí, como jefa del departamento, entonces decidí colaborar en la academia e incidir en quienes van a ser formadores, pues, o sea, soy formadora de docentes, entonces para eso a mí también es un orgullo y creo que desde ahí se genera la formación de derechos. Gracias. Y por último, una de las características que tiene la comisión es su autonomía. ¿Cómo defendería esa autonomía e independencia de la comisión ante un marco jurídico en el que existe dependencia presupuestal por parte del Ejecutivo del Estado? Por eso decía la importancia de que este programa de trabajo sea de manera consultiva, y en el programa de trabajo que yo planteé está la reforma a la ley orgánica, ¿no? Es importante. Se habla de autonomía, pero no ante la situación económica que vive y los presupuestos todavía de manera tradicional, es decir, presupuestos en función del POA, Programa Operativo Anual. Yo le incluiría las figuras de presupuestos conforme a resultados, ¿no? Con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. En ese tema tengo mucha experiencia, ¿no? Sé que son procesos consultivos y les digo, incidimos para que en la Cámara de Diputados en el 2010, 2012 se generara junto con otras organizaciones, y la respuesta sería esa. Parte del proceso consultivo sería modificar esta forma como se define el presupuesto. ¿Qué figuras? No son moda porque es una conquista, que es consultivos, presupuestos participativos y presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Entonces, y en función de resultados, de indicadores que desde luego estaría presente en función de las quejas y recomendaciones generadas. Por ejemplo, hay algo que no se utiliza mucho y tenemos la facultad en la ley orgánica, que es el principio de inconstitucionalidad de derechos, y hay muchos temas álgidos que requieren ser revisados, o el que el presidente o presidenta de la comisión llame a través de ustedes que son el Congreso, llame a las autoridades que se niegan a atender una recomendación, ¿no? No sé si sea por desconocimiento, pero creo que ante el momento que nos encontramos hay figuras que no han sido utilizadas y ha significado pues una lucha importante, y creo que pueden ayudar a los procesos democráticos y al acceso de las personas a los derechos, ¿no? Por lo menos en el servicio y en la responsabilidad que tiene la comisión de atender y garantizar, además de promover los derechos humanos en el estado de Colima. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Revisando o analizando más bien su plan de trabajo, en el apartado donde habla del concepto visión, y nos vamos al diagnóstico, usted señala que la comisión presenta una situación alarmante y una situación de emergencia en cuanto a los derechos humanos. Bueno, entonces yo le pregunto, con independencia de comentarle que el consejo de la comisión es el que da los lineamientos generales para la actuación y operatividad de la comisión. Sí. Esa crisis y situación alarmante, ¿en qué proporción ha sido omisa la comisión en relación a la alarma que usted señala o a la crisis de los derechos humanos que usted señala? ¿En qué? ¿Me puede repetir la pregunta para ser ¿En qué más proporción específica? ha sido omisa la comisión para que se genere esa alarma y situación extrema que señala? Hace rato hablé de varias figuras. Yo creo que no ha utilizado esas figuras y esas conquistas, como el hecho de solicitar al Congreso que mande llamar a las autoridades que no cumplen las quejas, ¿no? Que no atienden.
porque creo que en la ley orgánica, pero también en la Constitución, refiere que no necesariamente a través del incumplimiento de quejas la comisión tiene derecho a solicitarle al Congreso que la autoridad competente rinda informes y argumente y motive, sino también en la revisión de ese cumplimiento. Es decir, pudiera ser que la autoridad asuma que está cumpliendo con la recomendación, pero falta revisar que efectivamente lo esté haciendo y no esté simulando. Entonces yo creo que en esa parte doy respuesta, es omisa cuando no ha usado figuras tan importantes y de interrelación con el Congreso, por ejemplo. Ahí ha sido omiso y creo que pudiera con esa acción mejorar muchas de las condiciones, porque entiendo que hay procesos que involucran más condiciones que no le permiten, porque la ley orgánica, por ejemplo, no le da autonomía económica suficiente para tener su propio presupuesto, la crisis económica en la que está. Eso tal vez sea más difícil de lograr porque implica una reforma, pero hay otras figuras que sí están en la ley orgánica y no han sido utilizadas y que sí en las facultades lo mandata para atender. Entonces sí debe de haber una relación respetuosa entre las instituciones, pero no puede estar por arriba del interés superior que son los derechos humanos. Muy bien. Una siguiente pregunta es, ¿en qué proporción el Consejo fue partícipe en las omisiones de la comisión? Mire, yo no estuve en esas sesiones, solo estuve 6 meses y fue en el 2017, antes, sí, 16, estuve en el 2016 como secretaria técnica, pero del conocimiento que tengo, no podría yo asignarle una responsabilidad específica a personas o a situaciones. Sí, del acceso a la información, y yo creo que es otra de las recomendaciones que vienen en mi plan de trabajo, cuando se les pide información, se presenta de manera desorganizada, tuvimos que sistematizar, después de la sistematización viene la interpretación que está en parte en ese documento de plan de trabajo y también es un área de oportunidad importante. Por lo tanto, considero a su pregunta que para poder responderla, primero tendría que tener acceso a la información y a la sistematización que desde la comisión se tiene que hacer. No sé si me explico en esa parte. Y bueno, los consejeros asisten o atienden una convocatoria que el Congreso, al igual que a mí y otros compañeros y compañeras, atienden, ¿no? Como se postula al presidente o a la presidenta, uno atiende la convocatoria del Congreso, igual los consejeros y las consejeras son electos por el Congreso. De ahí el llamado de la trascendencia de quienes se elijan por los diputados y las diputadas, tienen una gran responsabilidad para que cumplan con su función, y esa función involucra la formación, el acercamiento, el diálogo, la relación interinstitucional, pero también el conocimiento de las situaciones. Y tal vez estamos hablando, dando respuesta un poco a su pregunta, de ampliar tal vez las facultades de los integrantes y de las integrantes del Consejo, ¿no? Para que sea más consultivo, menos jerárquico y sí más de distribución de trabajo y de construcción o reconstrucción de la comisión. Gracias a usted. Revisé con mucho agrado toda tu formación, tienes una formación muy amplia, historia, pedagogía, todo esto. No obstante, no eres licenciada en Derecho. Entonces, me gustaría saber tu autopercepción sobre eso y cómo cubrir esas lagunas, porque al final de cuentas, pues es una materia que se requiere. Bueno, ¿puedo hacer yo una consulta? ¿Cuántos de aquí son abogados y abogadas? ¿Pueden levantar la mano? Son 5, 6, 7. Bueno, la convocatoria, yo estoy atendiendo a la convocatoria. Si la convocatoria dijera que solamente fueran abogados, pues yo sería la primera en impugnarlo porque estarían violentando el derecho constitucional, ¿no? de participar, ¿no? ¿Por qué? Porque estarían ejerciendo discriminación. No creo que tenga que subsanar, creo que todos son procesos de aprendizaje y trabajos conjuntos y colectivos.
En ese sentido, una persona no puede saber todo, ni tampoco es ignorante totalmente, ¿no? El conocimiento es social y es de diverso, habilidades, trabajo colectivo, ¿no? En dicho sentido, pues soy firme de que tengo el perfil más completo y comprensivo en derechos humanos a nivel local, nacional e internacional. Ha significado, sí, la formación, sí, la lectura. O sea, no sé si los demás postulantes conozcan la normatividad, yo sí, para poder ser evaluadora tuve que leer, porque las recomendaciones que hice a los programas van desde gabinete, es decir, de la normatividad nacional, internacional y local, hasta las operaciones, su operación. Entonces, creo que quien presida la Comisión de Derechos Humanos debe de tener una perspectiva amplia de los derechos humanos, por un lado, conocimiento en la administración pública y la sensibilidad y empatía de la difusión de los derechos humanos, pero también del activismo, que son cosas diferentes. Entonces, creo que con todas esas herramientas puedo afrontar cabalmente la responsabilidad que significa presidir la Comisión de Derechos Humanos, porque no soy de ahora, pues, tengo más de 20 años y lo mismo he estado en la academia, nos hemos encontrado una que otra vez en foros, he estado en la academia, elaboro, investigo, formo docentes, que difundo. Cuando decía lo último que hice de la Comisión del Derecho a la Ciudad, es porque doy seguimiento al objetivo 3 y 5 de manera no lucrativa, porque tiene que ver los objetivos de desarrollo sostenible, el derecho a la educación y el derecho a la igualdad entre géneros, en 2 municipios, Villa de Álvarez, Colima y Cuauhtémoc. Entonces también he dado capacitación a funcionarios públicos de tránsito, por ejemplo, para el derecho a la ciudad o los ODS. Entonces yo me pregunto de los postulantes, porque no son, desafortunadamente no es información que sea del dominio público, ¿no? Ha sido, lo ideal fuera eso, y es uno de los propósitos, difundir los derechos humanos. Creo que con todo eso son herramientas, son experiencias, son conocimientos, son voluntades y capacidad de incidencia suficiente para presidir la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Lupita, pues sí, incidir en la pregunta que hacía la doctora Ana. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano de control constitucional, ¿no? Claro, reconozco toda la experiencia que tienes en materia de derechos humanos. Sin embargo, las funciones principales de la comisión son de manera sustantiva la dictaminación jurídica, ¿no? La dictaminación jurídica. Bien. Y en ese sentido, bueno, yo te preguntaría, ¿qué dice el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con referencia a los términos para interponer una queja? Recuerdo haberla leído y dice que una queja, bueno, la debe de recibir la Comisión de Derechos Humanos y marca ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la persona se encuentra detenida, presa o imposibilitada, es la comisión la que tiene que ir. Si hablamos de plazos, de 180 hasta 360, porque cuando considere que vulnera los derechos humanos y la comisión considera que es sustancial, se puede ampliar el plazo, claro, previa argumentación y motivación. Claro. ¿No? De lo contrario, pues creo que debe de facilitar el acceso a presentar una queja, y eso va desde la generación de formularios hasta el tiempo, todo el día. Yo recuerdo que cuando estaba en la comisión había un teléfono y ese teléfono celular se le asignaba al visitador en turno, que es un poco la respuesta. Es el visitador, la figura de visitador o visitadora, la encargada o el encargado de hacer la parte jurídica, ¿no? Jurídica. Y también, porque la comisión no solamente tiene esa parte de la parte jurídica, está la Secretaría Técnica, que es la investigación, la difusión y la promoción, no solamente de derechos humanos, sino de medidas
para la reparación del daño de las personas violentadas en sus derechos y que hayan presentado una materia queja. de derechos humanos. ¿No? Entonces, creo que hay mucho trabajo pendiente que yo cuando estuve no lo vi, que se puede fomentar y desarrollar, claro, con el apoyo de los consejeros y consejeras. Muy bien. Por último, ¿cuál es la relación del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima? ¿Se refiere al 102 de la Constitución Federal? Sí, de la Constitución Federal. Bueno, revisando la ley orgánica, revisando la ley orgánica, porque precisamente proponíamos, entre otras organizaciones, la trascendencia de rescatar algunas figuras, pero también la importancia de modificar otras. Veíamos, a ver si no me equivoco, está relacionado con recomendaciones públicas, con la principio de anticonstitucionalidad y las quejas. Es que está muy al estilo, la pregunta, perdón, hago mis observaciones como pedagoga, muy al estilo memorístico más que comprensivo, de la vieja guardia pedagógica conductista. Pero sería, tengo aquí mis notas, ¿puedo consultarlas o no? Para retomar el contenido. No, pues no sé, adelante, ¿no? Si consideras conveniente. Para argumentarla, pues. Sí, claro. A ver, porque recuerdo que la ley me llevaba al artículo 102B. El 102B habla de la creación de la Comisión de Derechos Humanos, lo hace de la federal, pero dice que va a ser lo consecutivo también en los estados, y que establece a los organismos la protección de derechos humanos, con excepción, creo, de jurisdiccionales y electorales. Habla también de, pues, algo que no me gusta, ¿no? Pues que siguen siendo eso, recomendaciones, y que no son vinculantes, y que si la comisión, si la autoridad pública, en este caso nos toca como Comisión Estatal de Derechos Humanos recibir las administrativas municipales y estatales, que si la autoridad dice que no acepta la recomendación, pues simplemente debe de hacer pública su negativa, ¿no? Motivarla y argumentarla. Entonces, creo que son, digo, no estoy de acuerdo porque no debería ser solo recomendación, ¿no? Deberían de tener carácter vinculante a partir de la modificación del artículo 1 constitucional y la firma donde dice que México ratifica los convenios y tratados internacionales que son vinculantes. Yo me voy a la experiencia que tengo, CEDAW, Belén do Pará, ¿no? Belén do Pará tiene los indicadores más completos en seguimiento a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y pues qué decir las resoluciones de la Corte Interamericana de Campo Algodonero, ¿no? De Ajilla, de toda una serie de que está más en el tema de la violencia de mujeres, ¿no? Pero que, digo, yo ahorita en los últimos años, repito, he estado más con el derecho a la ciudad y con el tema de los ODS, pero hay compañeras que por la situación apremiante que vive el país ha significado más un trabajo especializado. Por eso digo que no estoy tan de acuerdo en esa visión legal, porque muchas de las defensoras tuvieron que estudiar derecho para convertirse en defensoras. Siendo violentadas, se convirtieron de manera activa, y es el caso de muchas compañeras a nivel nacional, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a pasar a las preguntas y respuestas de las y los diputados, pidiéndoles que el micrófono lo tengan muy cerca para efecto de la grabación. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro. Gracias. Buenas tardes. La Comisión de Derechos Humanos es un organismo que, entre otros conocimientos, requiere que su titular maneje con solvencia los temas jurídicos. En
tu caso, ya vimos que tu formación profesional no es abogada y aún cuando no requieres serlo, ¿verdad? Me gustaría que nos hablaras acerca de un caso fundamental para nuestro país, el famoso caso Radilla Pacheco. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque el campo algodonero está relacionado con González. Radilla Pacheco, a ver, sí, está relacionado con la intervención, ahí no recuerdo si es del ejército o es de un oficial, donde como en todos los casos, perdón. Es el caso de violación de derechos humanos. Oye, esto está muy completa las preguntas así especializadas, aunque en el tema de penal o de feminicidio. Y qué bueno. Recuerdo que en el caso Radilla es por la violación, primero es una resolución de la Corte Interamericana, ¿no? Y está vinculado con el abuso del poder de un oficial, ¿no? Entonces ahí como todo en los últimos años hemos tenido que recurrir a la Corte Interamericana para que resuelvan los casos, como el caso de las violaciones que se dio en Atenco, ¿no? Apenas hace unos años se sancionó al Estado mexicano por la violación como una práctica de represión a los movimientos sociales. El caso de Radilla tiene que ver con la intervención, si no me equivoco, con la intervención del Estado para sancionar al Estado, porque consideró que estaba involucrado un oficial y no se le garantizó justicia a la mujer. Entonces la figura llevó a que se agotaran todas las instancias, porque se agotan todas las instancias. Al no obtener respuesta, se recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la comisión, que es la figura de expertos, y después a la Corte sanciona. Se supone que el Estado mexicano se compromete entre las figuras a no repetir la situación de violación a derechos humanos, ¿no? La reparación del daño y la difusión o la disculpa pública, ¿no? Y eso también somos referente en la región, digo, es vergüenza, pero también es expresión de las conquistas de las organizaciones civiles de ser referente México, ¿no? Campo algodonero somos referente para que se generara un nuevo tipo penal como el feminicidio, y en este caso también tenemos observaciones al respecto. Gracias. Otra de mis preguntas es, hace algunos meses se ha visto afectado que el Ejecutivo del Estado hacia sus trabajadores de confianza los ha cambiado de modalidad en el régimen de seguridad social en el que estaban inscritos, y ha generado una sensible disminución de las prestaciones a las que tenían derecho en la modalidad anterior. Si tú estuvieras ahorita como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué harías al respecto ante este caso que se ven afectados muchos de los trabajadores? Pues tal vez utilizar la figura que dice que solicitar al Congreso, a la autoridad, para que rinda informes, aunque debe de haber queja al respecto. Yo le diría que de entrada se está violentando los DESCAS, ¿no? Que son los derechos económicos que firmó México en el 70 y tantos, ¿no? Y los ratificó. Además hay convenios de la OIT que se supone que se debe de atender. Entonces, en toda acción pública cabe el diálogo, la relación institucional, pero también las recomendaciones y denuncias. Como autoridad, yo llamaría al Consejo, ¿no? E invitaría a los afectados
a que hagan lo propio, ¿no? Y ofrecer la comisión para asesorar, porque también eso es cierto, ¿no? Que la comisión tiene la responsabilidad de atender, sea a petición de parte o por oficio, ¿no? Entonces, desde ese ámbito, recuerdo que cuando estaba en la comisión se dijo cualquier publicación en medios donde se etiquete, por ejemplo en redes sociales, es obligación de la comisión dar seguimiento. Entonces, en todo proceso, por un lado es el diálogo, el acercamiento y decir que está a disposición la institución, porque debe ser una institución cercana a la gente, a los problemas y los problemas laborales frente a los ajustes estructurales que vivimos con el neoliberalismo. No me quiero meter en materia económica, pero todo problema social y violación de derechos humanos es multicausal y pluridimensional, ¿no? En ese sentido, pues veo simplemente hace poco vi el informe que dio la CEPAL. Llevamos 5 años de recesión económica en la región y va peor. O sea, en esa parte, pues también tener esa formación social, política, cultural me da herramientas para comprender el problema, y el diálogo, la asesoría es parte de eso, y utilizar todas las figuras que sean necesarias para apoyar. No sería la primera vez, y qué bien si ahora se hace desde el ejercicio público, ¿no? Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Farías. Muchas gracias. Guadalupe, veo que eres pedagoga y también que los conceptos del caso Radilla y el caso Algodonero son sumamente especializados. Pero yo quisiera escuchar más bien, y me interesa más creer que los derechos humanos tienen más que ver con el sentido común. Si tú fueras la presidenta, obviamente no te vas a dirigir únicamente a abogados, te vas a dirigir a personas que desconocen totalmente sus derechos. De tal manera que quisiera escuchar cómo le harías, se me hace más interesante saber cómo vas a asociarte a la gente de la colonia, a quien no sabe nada, de que tiene derechos y que los puede hacer valer. Creo que tiene más importancia inclusive que conceptos tan especializados como esos 2 casos que acabamos de escuchar. Cuando yo daba algunos talleres en las comunidades sobre los derechos humanos, veíamos un video que hoy quiero usar para explicar. Decía, los derechos humanos pareciera que son muy abstractos, ¿no? Que quedan en todo y queda en nada. Y yo decía, los derechos humanos cobran sentido en la calle, en la vida cotidiana, en la relación con las personas. Y mis capacitaciones o mi difusión, yo creo que hay buen trabajo el que se está haciendo de difusión, no solamente de la Comisión de Derechos Humanos, sino de todas las instancias y organizaciones. ¿Cómo le haría? Yo diría, ¿cómo le seguiría haciendo? Pues un trabajo territorial, es decir, en el plan de trabajo y en el diagnóstico lo menciono, tenemos ciudadanos en el acceso a la información y en el acceso y conocimiento de sus derechos de manera desigual, ¿no? Lo conoce tal vez la persona de la ciudad, pero del campo, de la comunidad rural, no. ¿No? El acceso es diferenciado. Claro que el programa de difusión y promoción de los derechos humanos como parte de esa etapa previa para que la gente ejerza ese derecho a la información de sus derechos es importante. Entonces, ¿qué haría yo y qué seguiría haciendo? Pues los cursos de difusión, los talleres, encuentros, la parte lúdica es importante, la articulación con la diversidad de instituciones y actores también es importante. Se trata de llevar la Comisión de Derechos Humanos al territorio, a las necesidades y a las particularidades de la gente y de las problemáticas. Pongo un ejemplo, y con todo respeto, ¿no? Cuando estuve en la comisión me tocó ver el problema de los jornaleros y de los niños que no tenían escuela, ¿no? El seguimiento, fue muy triste, por ejemplo, que se iba para la foto, ¿no? Se hizo el programa y se iba para la foto,
Se atendía, se entregaba el programa, se tomaba la foto y ya se iba, ¿no? En el caso de los albergues, ¿no? Me tocó también ver cómo recibían apoyo económico del gobierno y se les obligaba a las familias también para tener otro apoyo a cambio de mantenerlos ahí en condiciones inhumanas. Ahora hasta en organización civil se constituyen esos albergues, pero que están seriamente cuestionados por su violación a derechos humanos. Entonces, ¿cómo llevaría también a esos lugares? No es posible que vivan en condiciones inhumanas. Sí, los derechos humanos, podemos hablar de tratados, de convenios, de casos resueltos por la Corte Interamericana, que si de por sí pasaron todo una situación difícil de 10 años de lucha, de sufrimiento, de acoso, de amenazas, y para que se refleje en un papelito que luego no se cumple, pues son igualmente difícil para estas familias, para estas personas que viven en las comunidades y que no tienen el mínimo condiciones necesarias para vivir. Entonces, aparte de ese trabajo colaborativo, de territorio, de vinculación con otras instancias y otros organismos, pues yo creo que es la empatía y la sensibilidad. Empatía, sensibilidad y sobre todo, que yo lo agregaría con pues ese humanismo, ¿no?, que se requiere, porque en el diagnóstico, vuelvo a decirlo, y en el plan de trabajo, aunque está muy general, pues sí digo que la situación es apremia, ¿no? Sí, coincido con usted en que el problema se requiere bajar más a las necesidades, al lenguaje, a la vida cotidiana de las personas y que no quede solamente en discurso. Muy bien. Ahora, en cuanto a la violencia de género, ¿qué opinas? ¿Esa violencia se genera a través de la condición del género o a través de la falta de valores de los géneros? A ver, ahí la violencia es un continuum, ¿no? Es estructural. La violencia no es la causa, es el efecto. Es un problema que aqueja a todas las sociedades y es el efecto inmediato cuando estas son desiguales en el acceso a una vida digna, es decir, cuando no tienen acceso a un trabajo, cuando no tienen acceso a que esa remuneración no es suficiente para vivir, cuando existen prácticas y relaciones humanas violentas, de falta de empatía o de menosprecio hacia el otro, de lucha de poder, de toda una serie de elementos, como lo decía hace un momento, son multicausales. Entonces, esa violencia es estructural y es un efecto. La violencia de género es una violencia estructural. Yo aquí me puedo echar una cátedra de violencia de género en el sentido de que tiene que ver con el modo de producción capitalista, que promueve y genera las desigualdades, tiene que ver con unas estructuras jerárquicas que se confrontan con lo nuevo y lo viejo y que tiene una visión patriarcal, que eso va sobre la vida y el valor y las necesidades de las mujeres, pero al fin y al cabo yo le diría, es producto o es un efecto y es un síntoma que nos dice que las cosas no están bien. No es lo que quisiéramos, pero existe, ¿no? Es como los homicidios, los feminicidios. No nos vamos a poner a discutir de que si estoy a favor o estoy en contra, es que la realidad apremia. Las violaciones se dan, las quejas. En el diagnóstico precisamente veía yo que gran parte de las denuncias, las llamadas de emergencia, de cada 100,000 mujeres, el primer lugar lo ocupa Colima. Y lo dice el sistema de gobernación, sistema de ejecutivo nacional de seguridad pública. O sea, ¿qué pasa? Que en esos centros de llamadas, de cada 100,000 mujeres que llaman, el 38% son mujeres de Colima. Si lo veo como
como política pública es un diagnóstico, me está diciendo que el problema es grave, ¿no? Y por lo tanto no es de una sola causa y por lo tanto no se debe de atender desde una sola mirada, sino que debe ser una mirada integral, de prevención, de atención y de erradicación, como lo dice la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y como lo dice la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y que México ha ratificado, ha firmado y que se supone que es vinculante y es nuestra obligación atender. Espero haber contestado a la pregunta. ¿Cómo le haría? Pues con la incidencia, la formación, la atención, ¿no? El compromiso, la vigilancia y el compromiso de que se tiene que hacer algo, pero que eso que se haga en realidad esté impactando, se mida también, se rinda cuentas, porque no se puede estar gastando el recurso nada más y que no se esté rindiendo resultados. Sí se tiene que revisar, porque si se tiene el recurso y no se tienen los resultados, es que algo no se está aplicando bien, ¿no? También hay que ver que son procesos y que hay procesos que involucran, que al ser estructurales, para los cambios requerimos no una semana, 2, 1 año, 3, necesitamos generaciones. Entonces es más o menos la comprensión del problema que hasta el momento, por mi experiencia e intervención, yo le puedo aportar. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Malú Berber. Lupita, aquí en la hoja que nos proporciona, usted comenta que participó como integrante del equipo de investigación a cargo del análisis de programas de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de la SEDESCOL al servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya nos hacía también el comentario y también nos mencionaba que usted ha sido muy responsable como activista social, ¿verdad? Y entonces, en estos casos de que ahora se quita el programa, ¿cuál ha sido su posicionamiento respecto al tema? ¿Cuál, por ejemplo, con las asociaciones con las que ha colaborado y ha trabajado, han fijado algún posicionamiento respecto al tema? Sí, al respecto, en su tiempo yo hice varias observaciones, veíamos varias irregularidades porque tiene que ver con rendición de cuentas también. Le impactaba en ese tiempo, sí, al derecho de las mujeres al desarrollo, porque en este país no existe no sé cómo explicarlo para que sea la conciliación entre el mundo laboral y la vida familiar, ¿no? El problema estructural es ese: las mujeres trabajan en horarios que no les permite tener acceso a estancias infantiles. En ese sentido se violentaba ese derecho, ¿no? Y además de que se les asigna la responsabilidad histórica de ser las cuidadoras, ¿no? Cuando no debería ser una responsabilidad del Estado a través y de la familia en general en la distribución de roles. Pero veíamos, por ejemplo, lo pueden checar no sé si usted siga todavía en línea de la Secretaría de Función Pública, el uso de los recursos en el caso de algunas estancias infantiles, es decir, que eran subrogadas, y cuando analizamos el programa entrevistamos tanto a las que recibían el servicio como a aquellas que las administraban, y generalmente en el porcentaje que vimos en varios estados era que la persona que estaba como directora no necesariamente era la dueña de la estancia, era sometida a jornadas amplias de trabajo y sus derechos laborales no tenía, ¿no? La estancia se veía como un lugar para guardar. Nosotros lo único que pudimos incidir en esa ocasión es que se diera seguimiento al desarrollo integral con la toma de talla, peso y la inclusión de un mínimo para formación, aspecto lúdico y desarrollo psicomotriz, etcétera. Esas fueron las observaciones. Cuando haces evaluaciones de programas sociales ves que hay una parte que contradice y otra parte que favorece. Contradecía en la asignación de roles, se seguía asignando los puestos solo a mujeres, ¿no? Y entonces se perpetuaba esa idea de que deberían de ser las mujeres las que atendieran a la infancia. Y ya actividades posteriores, pues yo soy parte de una red
que se llama Mira, Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal. Usted lo puede ver en línea. Hemos dado seguimiento no solamente a ese programa es parte del anexo de presupuestos sensibles a género y no solamente de eso, se hicieron de otras observaciones de que no se quitaran, ¿no? Si hubo un posicionamiento público a nivel federal para que se mantuviera, pero sí que se transparentara, ¿no? Porque también es cierto que están beneficiando algunas organizaciones y la forma como estaba la figura no era precisamente conveniente, se tenía que modificar porque perpetuaba ciertos roles y por lo tanto violentaba o discriminaba el acceso a derecho a mujeres. Lo digo que es un poco complicado, pues, pero en ese sentido su parte positiva era que aseguraba el derecho al cuidado y la función del Estado para atenderlo a través del apoyo social, 750 pesos que se daba. Sin embargo, había partes que había que mejorar y manejos poco transparentes y sobrecargas de trabajo para las cuidadoras y para las directoras. Fueron parte de las observaciones que hicimos en su tiempo, pero no, o sea, como todo recurso público, cuando tú asignas recurso público es que te interesa, cuando no es que no te interesa y nada más quedaría en el discurso. Sí hubo posicionamiento público porque no se quitara, pero también que se revisara, ¿no? Que se revisara su ejercicio porque es una de las, creo que ya lo ganaron, ¿no? Se ampararon y ganaron, ¿sí? Algunas, no todas, lo digo. Cuando analizamos las situaciones se ve lo complejo que es y en ese caso yo comparto y soy sincera que se presentaron esas circunstancias, sí se tenía acceso a un derecho, pero por otro lado faltaba la transparencia y que se les otorgaran derechos a las mujeres que ahí trabajaban. Muchas gracias. Bien, pues no habiendo más preguntas de las y los diputados, vamos… perdón, la diputada Ana Karen. Buenas tardes. Bueno, yo voy a realizar una pregunta que no es ni poco pedagógica ni insidiosa y es al respecto al tema del aborto como tal, ¿sí? Entonces, de forma muy concreta, en el hipotético caso de que esta legislatura promoviera una reforma para legalizar la despenalización del aborto en relación al reconocimiento de los derechos que tenemos nosotros las mujeres al decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿cuál sería tu postura si tú fueras la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Y bueno, sí estarías a favor de que la comisión promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma. Muchas gracias. Bueno, atendiendo el tratado internacional, se supone que el Estado mexicano se compromete a la parte del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Además, en su artículo 4 constitucional dice que es derecho de la mujer y tener el número de hijos y el esparcimiento entre estos. La interrupción del embarazo es un problema de salud pública. Como les decía hace un momento, se encuentran ante un dilema del mal menor, ¿no? No es que tenga que decidir sobre si hay o no hay, pues los hay, debe atenderse con una política pública. Lo que estamos en ese tema es con lo que le llaman conflicto o colisión. ¿Por qué colisión? Porque lo veíamos ¿puedo hacer referencia? Lo veíamos en su tiempo cuando había la posibilidad de amparo comparado, ¿cómo le llamábamos? Agravio comparado, porque las ciudadanas y las mujeres del Distrito Federal gozan de más derecho en comparación con las colimenses que tenemos menor derecho al acceso. Entonces, no recuerdo por qué le paramos ahí. En otro momento fue y ahí conocí a Araceli, ¿te acuerdas? En la parte de cuando caminamos con burcas por la ciudad de Colima. Las burcas fueron porque se modificó el artículo 1 constitucional
donde se puso que se protegía la vida desde la concepción, violentando el Estado laico, porque el Estado laico dice que debes evitar conceptos religiosos, y concepción es un término religioso, ¿no? Entonces, incluso fuimos parte de la campaña Católicas por el Derecho a Decidir, analizamos el código canónico, incluso tiene más causales de despenalizar el aborto, el derecho canónico, que la Constitución del Estado. Entonces, en agravio comparado, nosotros, las mujeres de Colima, estamos en desventaja en el acceso a derechos a una maternidad libre y voluntaria. En esa parte, pues queda claro cuál es mi posición, pero no me corresponde a mí tomar la decisión, sí, como proceso de inconstitucionalidad, sí, como difusión de los derechos humanos, ¿no? De las mujeres. Y bueno, me pregunto, estamos en una alerta de género, ¿no? Que es, ¿puedo extenderme? Fue otra de las cosas que luchamos a nivel internacional y que desafortunadamente o afortunadamente, si vieran cómo se vanagloria México diciendo que somos la delantera frente a otros países en figuras como la alerta de género o las órdenes de protección o la inclusión de un tipo penal de vanguardia en los marcos jurídicos internacionales como es el feminicidio, y en la práctica es otra. Yo no pretendo hacer cambiar de nadie de opinión, pero sí digo que como parte de las funciones públicas puedo yo tener cualquier creencia, pero sobre eso está el respeto al Estado laico, ¿no? Y ese es un principio, soy historiadora, que el no respetarlo nos ha llevado guerras, ¿no? En nuestra historia. Entonces, lo comento porque pues, toda la parte de la guerra de reforma, las muertes que significó, años después la guerra cristera, ¿no? Entonces, y creo que en la memoria colectiva de los colimenses está presente, creo que se debe considerar y tener presente como servidores y funcionarios públicos. Gracias, licenciada. Solamente la pregunta de la diputada Malú. Disculpa, licenciada, lo que pasa es que sí, a todos los candidatos se las estoy compartiendo. Y sabemos que las violencias contra las mujeres son un delito que ocurre en todas las esferas de la vida pública y de eso estamos conscientes, ¿no? Pero la violencia en nuestro país, pues desafortunadamente sigue creciendo y Colima, pues no es la excepción. En el caso de violencia intrafamiliar, vemos que tenemos 6.500 casos, pero hay un caso en particular que ha llamado la atención de los medios de comunicación, no solamente estatales, sino a nivel nacional, donde pareciera que se ha normalizado la violencia y donde pareciera también que el golpear a tu familia es lo más natural del mundo, ¿no? Entonces, para la gran mayoría de los colimenses, pues es un caso que ha quedado impune. Entonces, si en tu caso llegaras a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuáles serían esas acciones que realizarías para proteger los derechos, no solamente de ese caso como la esposa golpeada o los hijos, ¿no? Como víctimas secundarias, ¿verdad? Sino particularmente de la sociedad que también ha sido afectada con estos delitos? ¿Qué haría yo? Si estuvieras al frente tú como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando fui secretaria general, Evangelina no me va a dejar mentir, le dimos seguimiento porque fue la Comisión de Derechos Humanos, IUS, Género y el CAM, ¿o quién? Quienes presentan la solicitud de alerta de género. Y en esa alerta de género se mencionaba parte de lo que se está haciendo. Si lo he hecho con la difusión y promoción de derechos humanos, si lo he hecho desde el pequeño tiempo que tuve en la comisión y en la academia a través de
Hay un curso muy bonito en sexto semestre de las licenciaturas en la normal que se llama Prevención de Violencia en el Aula, donde ven marcos de convivencia y todos los temas de derechos humanos, el cómo incluirlos en los planes y programas. Yo creo que como parte de mis facultades, si fuera la titular de la Comisión de Derechos Humanos, involucraría que yo pudiera hacer revisión de los marcos jurídicos locales, de los reglamentos y funcionamientos o prácticas al interior de las instituciones, haría uso de ese derecho que marca la ley orgánica para promover una armonización, por un lado, para que se incluyera en los planes y programas federales, incidir en lo federal y en lo local también, en la formación permanente, no solamente de las instituciones encargadas en la formación. Lo veíamos cuando… Bueno, lo propuse, finalmente no sé si se hizo, que los programas de capacitación de las instituciones encargadas de otorgar justicia, como en las diferentes áreas vinculadas al sistema, recibieran capacitación vinculada a la atención, a la prevención y qué hacer en caso para no revictimizarlo, porque es lo que ocurre, se revictimiza en los casos de denuncia, ¿no? Es común que en las charlas uno refiera los ejemplos del trato que se les da inhumano a las mujeres cuando denuncian. Entonces, denuncian un porcentaje y otro menos se sigue y menos se sanciona, ¿no? Son mínimos, entonces el acceso a la justicia viene a ser muy, muy limitada en la práctica para las mujeres. Entonces, haría ejercicio de ese principio, promovería una relación institucional, programa que se estuviera vinculando, incidencia en la reglamentación, entre ellas también la convivencia en las instituciones y la promoción también en las colonias, ¿no? Esa parte de difusión yo creo que, repito, de territorio es importante. ¿A qué voy? A que el problema no es solo de una sensibilización o de un taller, el problema es estructural y por lo tanto hay que revisar las estructuras que están reproduciendo la violencia contra las mujeres, porque precisamente al promoverlo lo normalizan y al normalizarlo lo invisibilizan. Gracias. Muy bien, pues vamos a concluir su participación, licenciada, que nos haga el favor de sacar aquí 2 papelitos al azar para leerle 2 preguntas. Si no las hace llegar, por favor. Estas son 2 preguntas muy sencillas. Las 2 son de opción múltiple. Entonces le voy a leer la pregunta y le voy a dar 4 opciones y nada más usted me dice cuál es la respuesta correcta. Dice, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es un organismo A, paraestatal, B, centralizado, C, autónomo, D, dependiente de la sociedad civil. Sí, autónomo. Gracias. También le voy a dar 4 opciones. Es un acuerdo el que le voy a preguntar, pero es el encargado, es un acuerdo internacional multilateral que hace referencia a las excepciones del derecho de autor para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Es el braille, ¿no? Para el uso del braille. Sí, pero ¿qué tratado de los que le voy a decir tiene esa excepción? El Tratado de Marrakech, el Convenio número 169 de la OIT, el Tratado de Tordesillas o el Tratado de Ottawa. Tordesillas es histórico, no puede ser. El otro, el del OIT, es de las poblaciones indígenas. ¿El primero cómo dijo? Tratado de Marrakech. Por eliminación yo creo que sería ese, no recuerdo bien cómo se llama, pero sí habla del manejo del braille y de la protección intelectual. Las Los obras. textos Okay. para las personas discapacitadas, ¿no? Creo que es posterior de la convención de las personas con discapacidad. Bueno, pues creo, ¿no? Esa parte. Entonces, ¿se va por el A? Ok, muchas gracias.
Pues con esto concluimos, licenciada, su participación, informarle que hoy por la noche que concluyemos con todas las entrevistas, estas serán subidas a la página web del Congreso para cumplir con lo que mandata la convocatoria de la máxima publicidad. Y bueno, posteriormente ustedes estarán enterando de el avance del proceso porque tenemos por ahí su dirección electrónica para estarles informando de resultados. Muchas gracias.